Es una gracia del Señor, es su gracia la que nos permite estar aquí reunidos en esta mañana y poder escuchar su palabra. Por esa razón le invito a que me acompañe a leer el Salmo 148, que es el salmo que corresponde el día de hoy. Como decía nuestro hermano al comienzo, ya hemos estado estudiando los salmos ya hace un tiempo ya, y ya estamos en los últimos del libro de los salmos. Vamos a leer el Salmo 148, que tiene por título Aleluya. Leemos la palabra del Señor y dice: Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Hemos estado exponiendo, en este caso nosotros los que están en la predicación, estos salmos. Y si se da cuenta, los últimos salmos del libro de los salmos hace un énfasis o tiene un tema principal que es la adoración a Jehová. Incluso si vemos los salmos, estos últimos salmos, siempre tienen un título y el título es Aleluya. Y la palabra aleluya, si recordamos, hace mención exactamente a esto. Y es que la palabra aleluya es una palabra que hace referencia a la adoración, pero a la adoración a Jehová, al verdadero Dios. Y quizás ya estando en los últimos salmos, si algo se nos ha quedado en nuestras mentes, una frase bastante repetida, es exactamente esta: alaba a Jehová, alaba a Dios, alaba al Señor. Nos ha mostrado el libro de los Salmos de que indiferentemente en qué circunstancias nos hallemos, qué sucede con nuestros hogares, qué sucede con nuestra vida, sin importar dónde nos encontremos, siempre debemos recordar esto. Y esto es que el nombre del Señor debe ser alabado. Ya hasta entonces hemos escudriñado, leído muchísimos salmos, donde los salmistas en momentos de persecución, en momentos de escasez, en momentos de sufrimiento, ellos alaban al Señor y nos invitan a nosotros a que también lo hagamos. También hemos visto cómo salmistas alaban al Señor e invitan a otros a alabar a Dios en momentos de prosperidad, en momentos de paz, en momentos de tranquilidad. Entonces, ¿qué nos dice realmente el libro de los Salmos? Lo que nos dice a nosotros en el presente es que sin importar qué nos suceda o dónde estemos parados, siempre debemos recordar quién merece adoración, quién merece ser alabado y exaltado. Pero quizá nosotros a esto le damos muy poca importancia, o incluso
Quizás ya puede ser algo bastante fastidioso, molesto, el escuchar nuevamente un salmo que diga alaba a Jehová. Y es que a veces sentimos o pensamos esto por el hecho de que no entendemos de que la adoración o el alabar es parte esencial de nuestra vida. El adorar algo, el exaltar algo, el de servir a algo es parte de nuestra naturaleza. Incluso de aquel que se llama ateo y dice que no existe Dios, él también adora, él también alaba, aunque él no se dé cuenta. Pero quizás alguien dirá, pero ¿por qué esto es así? ¿Por qué razón esto así sucede? Es muy simple. Dios, como lo presenta el Salmo, es el creador de todas las cosas. Y Dios, cuando creó la creación, digamos el universo que hoy en día conocemos, no lo creó porque Dios se sentía incompleto en sí mismo. Dios comenzó a crear la tierra, incluso al hombre de manera especial, no porque se sentía incompleto, o Dios dijo, wow, me hace falta algo. No, Dios es completo, absoluto, eterno en sí mismo. A Él no le hace falta nada. Dios creó al mundo, Dios creó al universo con un solo fin. Y este fin es el que presenta o revela el Salmo. Y es que Dios ha creado todo para que para su gloria. O sea que cuando Dios creó al hombre, en su naturaleza, lo hizo que un adorador. Un adorador. Cuando leemos en el Génesis nos damos cuenta que Dios crea todo. El Señor dice que todo era bueno. ¿Por qué? Porque la creación, incluyendo la naturaleza, el universo y al hombre que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, ¿qué hacía? Adoraba a Dios. El hombre veía la creación y lo que le rodeaba no como un fin, sino como un medio para glorificar y exaltar a aquel que le había creado. Pero cuando el pecado entró al mundo, la naturaleza del hombre viene siendo la misma, incluso en el estado en el cual nos encontramos hoy. El problema es que las condiciones o ese corazón, o sea, nuestro ser interior, ha sido afectado y dañado por el pecado. Y ahora hay una tendencia pecaminosa a adorar y exaltar no al Creador, sino a la creación. Cuando uno entiende esto, cuando usted entiende que realmente su tendencia, siendo naturalmente un adorador, es que usted adora no al Creador, sino a la creación, usted entenderá entonces por qué el énfasis de los salmos a que debemos alabar a Dios. Si entendiéramos esto, le daríamos gracias al Señor, porque esta mañana, a pesar de que el viernes pasado se dijo lo mismo, hoy se vuelve a repetir. O incluso, recordemos los salmistas. Muchos de los salmistas se decían a sí mismos, alma mía bendice al Señor, alaba y exalta al verdadero Dios. Y un salmista o un hombre que hace esto es un hombre que conoce y entiende su condición. Es un hombre que conoce su corazón. Así que dése cuenta que todos somos adoradores. Y ahí donde un hombre del Señor como R.C. Sproul, que por cierto ya partió con el Señor, este hombre decía, no se discute si adoramos o no adoramos. Todos somos adoradores. Lo que cambia es el objeto de nuestra adoración. Lo que cambia es a qué realmente estamos adorando. Por esa razón el salmista, entendiendo y comprendiendo de manera personal quién merece adoración, comienza a hacer este llamado o esta invitación universal. Por esa razón el título de este pequeño sermón es exactamente esto: un llamado universal. Es un llamado que el salmista hace al universo, a toda la creación, a que le rinda adoración a su Señor. Por esa razón, versículo 1, que sea el primer versículo de la primera estrofa, que es:
del 1 al 6, comienza diciendo: alabad a Jehová desde los cielos. Pero en el versículo 7 comienza diciendo: alabad a Jehová desde la tierra. O sea que a partir del versículo 7 hay otra estrofa, hay otra estructura que culmina en el versículo 12. Y por último tenemos el versículo 13 y 14 que, teniendo un poco de, digamos, parecido al 5 y al 6, nos muestra o nos presenta una razón por la cual debemos alabar a Dios. Primer versículo del Salmo 148 dice: los cielos deben adorar a Jehová. Por eso dice que las alturas deben alabar al Señor. Dice que los ángeles y todos los ejércitos de los cielos, haciendo mención también a los ángeles, también deben alabarle. Luego dice: sol y luna también deben alabar al Señor. Usted, las estrellas, dice aquí las lucientes estrellas, también deben hacerlo. Los cielos de los cielos también deben hacerlo. Las aguas que están sobre los cielos también deben alabar al Señor. Del versículo 1 al 4, el salmista comienza a describir aquellos elementos que habitan o hacen o componen los cielos. Y quizás en este punto, quizás muchos otros sabemos que la creación, hablando del aspecto de la naturaleza, ella, a diferencia del hombre, ella sí alaba y exalta al Señor. Y quizás no puede decir: pero ¿de qué manera? Debemos entender que cuando hablamos de alabanza y de adoración, no simplemente hablamos de cantar cánticos, de cantar alabanzas. Hablamos también de un servicio, hablamos también de obediencia. Y de alguna manera especial, la creación adora al Señor cuando se sujeta a la autoridad de este Señor. Por esa razón surgió una pregunta durante la semana cuando alguien escudriñaba este salmo y decía: ¿por qué el salmista le pide a la naturaleza, en este caso los cielos y la tierra, que alaben a Dios cuando ellos ya lo están haciendo? Ellos se sujetan a Dios. ¿Recuerdan aquel momento donde los discípulos estaban temblando, temerosos, y decían: wow, ¿por qué el maestro duerme cuando estamos casi que nos hundimos? ¿Recuerdan? El maestro estaba durmiendo, se levanta por un momento y ¿qué dice? Que él calmó la tempestad. O sea, la creación obedeció su voz. ¿Y sabe qué es eso? Eso es adoración. Entonces, ¿por qué el salmista aún así pide esto? No, lo que se puede entender a la luz de lo que muestra el pasaje de manera completa es que este hombre tenía una pasión y un anhelo interior de que no solamente un elemento de la creación, sino que toda de manera universal rindiera adoración. Y si este hombre pide que otros alaben al Señor, es porque Él le está alabando. O sea que ya esto es como que, digamos, tipo de una orquesta, que aunque cada elemento que la compone es diferente uno de otro, todos se juntan para adorar al Señor. Por eso el salmista hace una invitación o una exhortación general a que todos deben unirse a una para alabar al Señor. Por eso dice: los cielos deben alabarle. Pero en el 5 y el 6 vemos algo realmente interesante, y es que el salmista dice: ¿por qué el nombre del Señor debe ser exaltado? Dice el versículo 5: alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. ¿Por qué el salmista manda a la naturaleza alabar al Señor? Porque ese Señor, ese Dios, fue el que mandó, o sea, el que habló. ¿Y qué sucedió después? Existieron. Y es que en Génesis capítulo 1, versículo 1, exactamente nos habla de esto. Porque dice: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 1 del capítulo 1 de Génesis resume en pocas palabras lo que realmente es. Y es que Dios ha creado todo. Por esa razón, la creación, siendo exactamente ese el resultado
del Creador debe rendirle toda adoración. Dice el versículo 6, los hizo ser eternamente y para siempre. Y luego dice, y les puso ley que no será quebrantada. Aquí quizás habla de una ley que no es quebrantada, un poco confuso, pero cuando leemos pasajes como los que hacían Jeremías, nos damos cuenta de que el Señor hacía mención, por ejemplo en Jeremías capítulo 31, del 35 al 37, y también en el 33, del 20 al 22, el profeta hace mención a las promesas o a los pactos que Dios hizo con Abraham y con David, de que estos pactos no serían quebrantados, que son inquebrantables, así como el orden que hay en la creación no es quebrado. Y esto hace mención solamente a que Dios es creador de la tierra, del universo, sino que ellas están también subordinadas al Creador. Muchos suponen y dicen, sí, está bien, Dios creó todo, pero Dios se fue. O sea, Dios creó al mundo, al hombre, pero se fue. Hace como muchos padres hoy en día hacen. Procrean, pero ¿qué hacen? Dejan los niños, no los atienden. Bueno, Dios no hizo esto. Dios creó al mundo y este mundo está bajo el control de este Dios. Por eso Él dice, Él puso ley que no será quebrantada. ¿Usted sabe por qué el mar se mantiene en sus límites y no fácilmente este mar que se embravece? No sé si usted ha visto quizás una película o un video cuando ese mar, o cuando usted va a una playa durante la tarde, o cuando comienza a llover, este mar se embravece de tal manera que causa temor en los hombres, esas grandes olas, porque ese mar simplemente no acaba con la tierra, haciendo la tierra mucho más pequeña. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto una ley, porque Dios está en control de todas las cosas. Cuando sucede una catástrofe, cuando se desbordan los ríos, ¿sabe por qué sucede? Porque Dios lo está permitiendo. Porque Dios ha puesto una ley, ha puesto un orden, y ese orden nunca será quebrantado. Y justamente cuando uno ve eso, entiende de que la creación le adora y le rinde una completa adoración a su Señor. Pero cuando nos acercamos al Nuevo Testamento, entendemos y comprendemos de forma más clara cómo la creación, valga la redundancia, fue creada o por quién fue creada. Y lo maravilloso y lo impresionante es que si usted puede pensar que la creación solamente fue creada por Dios Padre, pero la palabra nos enseña de que en el acto de la creación, o sea, el acto de crear los cielos y la tierra, participó un Dios trino. Participó Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y algo que nos revela Colosenses, en la epístola del apóstol Pablo, hablando de Colosenses, es exactamente esto. Porque habla acerca de Cristo. Y miren lo que dice. Dice que Cristo es la imagen de Dios, es la imagen del Dios invisible. Dice, el primogénito de toda creación, versículo 15 del capítulo 1 de Colosenses. Luego dice en el 16, porque en Él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. ¿Sabe a qué hace referencia a esto? A los ángeles, al ejército de los cielos. Dice, todo fue creado por medio de Él. Y luego dice, y para Él, o sea, para su gloria. Y dice, versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cuando usted aquí lee Él y Él, hace referencia de manera directa a Dios Hijo, a Jesucristo.
Y lo que nos presenta Colosenses, lo que dice el apóstol Pablo, es que el acto, la creación, también debe ser atribuido a Jesús, al Verbo encarnado. Cuando uno entiende esto, entonces te das cuenta de que el nombre del Señor, nuestro Señor Jesucristo, también debe ser exaltado y glorificado, porque Él mandó y fueron creadas las cosas. Porque Él los hizo ser eternamente y para siempre. Lo que el apóstol Pablo hace en Colosenses es decir a los hermanos de Colosas de que Cristo debería ser exaltado y glorificado. Los judíos no tenían problema para alabar a Dios. Ellos pretendían o decían conocer a Dios y ellos están de acuerdo con eso, con alabar a Dios. El problema de los judíos era con respecto a adorar al Verbo encarnado, a Cristo. No lo reconocían como tal. Por esa razón el apóstol Pablo dice, Cristo es también Dios. Jesús es Dios y este Dios debe ser alabado, debe ser glorificado. Por lo que nos habla entonces de lo comprometido que nosotros como hombres debemos estar en alabar a nuestro Dios, en alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, el pueblo de Dios y todos los hombres estamos llamados a esto, a rendir una completa adoración. Y eso es lo que muestra la segunda estrofa. Porque ahora dice o hace mención no a los que están en los cielos, no hace mención ya al sol o a la luna, no hace mención ya a los ángeles que están ante la presencia del Señor. No, ahora hace mención a los que están aquí en la tierra. A partir del versículo 7 dice, alabad a Jehová desde la tierra. Comienza diciendo, dicen los monstruos marinos y todos los abismos. Y cuando hace mención a los abismos, hace mención incluso a aquellas cosas que nosotros no conocemos. Se cree y se dice que más se conoce los cielos, o sea, el universo, mediante los estudios, que el mismo mar, o como aquí dice, los abismos. ¿Por qué? Porque en las profundidades del mar son tan profundos que hay muchas criaturas que no se conocen aún todavía. Bueno, el salmista dice, incluso esas criaturas o esos seres vivos desconocidos por nosotros también deben alabar y deben glorificar el nombre del Señor. O incluso, versículo 8, hace mención a objetos, quizá para nosotros inanimados, que también deben rendir alabanza y adoración a Dios. Hace mención al fuego, hace mención al granizo, hace mención también a la nieve, incluso al vapor. Luego dice, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, o sea, que obedece su palabra, también debe alabar al Señor. O luego dice, los montes, los collados, el árbol de fruto, todos los cedros también, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, también alaben y exalten el nombre del Señor. Quizás el salmista, hasta el versículo 10, él pedía y demandaba adoración de la creación, entendiendo que la creación, en este caso, estos elementos de la misma lo estaban haciendo, que se estaban sujetando a la voz del Creador. Pero ya a partir del versículo 11, las cosas ya no comienzan a ser tan buenas. ¿Por qué razón? Porque a partir del versículo 11 ya no hace mención a la naturaleza, sino ahora al ser humano. Dice ahora, versículo 11, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, alaben al Señor. En el versículo 11 se hace mención a los reyes, príncipes y jueces. Y es interesante que el salmista haga mención a ello porque exactamente los reyes, los príncipes, los jueces de la tierra, los gobernadores de la tierra, los presidentes de esta tierra,
¿qué sucede? Se han autodominados ellos mismos como Dios, como dioses. Incluso la tendencia era exactamente esta, a que los emperadores, a que los reyes llegaran a proclamarse Dios en la tierra, por el poder y la autoridad que ellos tenían. Pero lo que nos revela el pasaje es el Salmo 148, y de manera general es que el poder o el poderío le pertenece a Dios, y que esa autoridad que puede tener un gobernador, un presidente, un juez, un príncipe, es un poder y una autoridad que se le ha sido concedida por el Creador de todas las cosas. Por esa razón, a ellos también se les demanda que alaben y exalten el nombre del Señor. Luego dice también los jóvenes, luego dice las doncellas, los ancianos e incluso también los niños. Uno lee estos versículos, por ejemplo el 11 y el 12, y se da cuenta de que todos los hombres deben alabar y glorificar el nombre del Señor, incluso hasta los niños. Y esto es realmente importante, y aquí se muestra la importancia de la adoración en los hogares, la importancia de los altares que se deben de levantar en los hogares para alabar y glorificar el nombre del Señor. Nuestros niños, los más pequeños de la casa, deben crecer entendiendo y conociendo de que existe un Dios, y este Dios, y solo este Dios, debe ser alabado. ¿Por qué? Versículo 11 y 14 culmina diciendo por qué razón debe ser así. Versículo 11 dice: alaben el nombre de Jehová. Lo vuelve a repetir de manera reiterada, porque solo su nombre es enaltecido. El hecho de entender y comprender de que Dios es creador de todas las cosas hace mención entonces a que Dios es un ser superior. Sí, como escuchó, es un ser superior. Es mayor en poder, en gloria y en todo tipo de aspecto y atributo al hombre. Por eso el salmista dice, es su nombre. Y cuando hace mención al nombre, hace mención a la persona de Dios. Ese Dios, nuestro Dios, Jehová, que es su nombre, es enaltecido. La palabra enaltecido hace mención a algo superior, a algo que está por encima de. Y es que realmente Dios está por encima de nosotros. A pesar de que el hombre se ha negado a comprender o a dejar de que esta realidad afecte su manera o su forma de vida. Luego dice, otra razón dice, porque su gloria es sobre tierra y cielos. El salmista dice, no hay excusa alguna para que el hombre no entienda de que debe alabar y exaltar a ese ser superior. La palabra nos dice de que la gloria de Dios, el poder de Dios se ha manifestado al hombre. Dice de que siendo este Dios un Dios personal, un Dios que se busca relacionar con su creación, ¿qué hace? Se ha revelado a ella. La palabra nos dice que ella se ha revelado a través de la creación, Romanos así lo dice, a través de las cosas creadas. Dios se ha revelado, Dios ha mostrado su gloria, también a través de la palabra escrita, de la revelación escrita. A través de esta Biblia Dios revela a los hombres, pero de manera especial, como nos dice en el capítulo 1 de Hebreos, también se ha revelado a través de su Hijo, a través de Jesucristo. Esto nuevamente nos lleva a la cruz, nos lleva a la persona de Jesús, de Jesucristo, porque en Cristo, de manera especial, la gloria de Dios se ha revelado a los hombres, y esta gloria es tan grande, tan majestuosa, que ¿sabe qué dice el apóstol Juan? Que por medio de esa gloria, por medio de esa persona, hemos conocido a Dios mismo. Dice, como la gloria del unigénito de Dios, del Hijo de Dios. A través de la persona de Jesús, hemos conocido al verdadero Dios. Incluso, si usted se halla aquí en este lugar
y procura escuchar la palabra de Dios, es porque ha escuchado de la obra de Cristo. Ha escuchado de que Dios mismo se ha encarnado y ha venido a los hombres. Por esa razón no hay excusa alguna para que el hombre en aquel día, cuando Dios se presente ante Dios y Dios le haya demandado, le haya preguntado, ¿qué has hecho con tu vida? ¿Acaso me alabaste, me adoraste? Ningún hombre tendrá la excusa de decir, es que yo nunca escuché de ti, o sea, yo no te conocía. Tú no te revelaste a mi vida. No hay excusa alguna porque la gloria de Dios, Dios mismo, se ha revelado con claridad a los hombres. Y como veremos al final, que ya vienen las resoluciones, nos daremos cuenta de que el hombre no alaba o glorifica el nombre de Dios, de este Dios que se ha revelado, no por un asunto de falta de conocimiento, no un asunto de que la gente no conoce a Dios, que no sabe que existe un Dios, sino que es un aspecto, un asunto moral, el cual le impide el alabar y glorificar a ese Dios. Luego dice, versículo 14, y presenta una razón, otra razón por la cual el nombre del Señor debe ser exaltado, y es que dice, Él ha exaltado el poderío de su pueblo. ¿Cuál pueblo? Versículo 14 dice, los hijos de Israel. A pesar de que este llamado es un llamado general a toda la creación, a que alabe y glorifique el nombre de Jehová, hay un llamado especial en este versículo 14. Porque este llamado especial es hecho ¿a quién? Al único pueblo que de manera especial ha conocido a este Dios. Y es que aquí dice que Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Esto hace mención a que Dios verdadero, el Dios todopoderoso, está a favor del pueblo de Israel. Yo no sé en verdad si este salmo lo escribió el rey David, que por cierto muchos de los salmos se atribuyen a él, pero el salmista de seguro era un israelita, y por esa razón cuando él invita a toda la creación a alabar el nombre del Señor, él le dice, ustedes Israel, o sea, los hijos de Israel, tienen una doble obligación de alabar al Señor, porque ustedes no solamente conocen a este Dios, sino que han visto su gloria. Y es que el versículo 13 dice que el nombre del Señor es exaltado. Pero a su vez este Dios que ha hecho, versículo 14, ha exaltado también a Israel. ¿Con qué fin? Lo dice, para su gloria. ¿Sabe por qué usted tiene vida en este momento? ¿Por qué Dios le ha permitido estar en este lugar? Porque Dios le ha permitido tener usted una familia, un trabajo, hijos y muchas otras cosas más. Quizás usted piense y diga, para mi satisfacción. Quizás usted piense y diga, porque lo necesito. Pero lo que nos muestra el pasaje es que esa exaltación o esos beneficios otorgados de un Dios bondadoso son para que nosotros le alabemos. Porque luego de que el salmista dice que Dios ha exaltado a Israel, dice, alábenle entonces. Alaben su nombre todos sus santos. Palabra santo, o sea, como sabemos muchos de nosotros, hace mención a algo que es apartado. Y en el libro de Deuteronomios, un pasaje muy conocido, hace mención a que exactamente Dios hizo eso con Israel. Dios lo apartó para sí. Dios apartó al pueblo más insignificante de todos los pueblos con un fin. Y este fin era que este pueblo, teniendo la oportunidad de estar cerca del verdadero Dios, mostrar la gloria de Dios a los pueblos gentiles, a los pueblos paganos. Dios deseaba que el pueblo de Israel
fuera un pregonero de justicia. Lo que Dios buscaba en el huerto del Edén, al crear al hombre y a la mujer, era también lo mismo. De que estos dos seres creados a la imagen de Dios, ¿qué hicieran? Expandieran el tabernáculo de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios al mundo. Adán y Eva fracasaron en ello. Israel también fracasó. Pero la iglesia, que es el pueblo de Dios en el presente, tiene el mismo llamado. El llamado a que exalte y glorifique el nombre del Señor y que a su vez invite a este mundo caído a que también lo haga. Porque en Pedro, 1 de Pedro capítulo 2, del 9 al 10, también se nos dice a nosotros la iglesia que somos un pueblo adquirido por Dios, apartado para Dios. 1 de Pedro capítulo 2 dice, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro dice, ustedes han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Debemos entender nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, de que no podemos vivir igual como, de la misma manera como el mundo vive. Ni siquiera podemos pensar de la misma manera como el mundo piensa. Porque si somos pueblo, porque si somos santos en el amado, es para que vivamos y andemos de manera diferente. Es para que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, hablemos y hagamos lo que el salmista hace, invitar al mundo a que alabe al verdadero Dios. Por eso dice, versículo 14, el pueblo a él cercano. La demanda de predicar el evangelio, de predicar la palabra de Dios, no es al gentil, no es al que no conoce a Dios. Porque ¿cómo va a hablar de Dios si no le conoce? ¿No cree usted? El llamado de hablar, de predicar el evangelio, de hablar del Dios verdadero, de hablar de que Dios se encarnó y que murió en la cruz para salvar al hombre, es un llamado para su iglesia, para su pueblo, a ese pueblo que está a él cercano. La iglesia está llamada a alabar y adorar al verdadero Dios, y esto a su vez a animar a otros a que también lo hagan. Por eso comienza y termina el Salmo con la palabra aleluya. Y que lo que nos muestra es la importancia de la adoración, y que esta oración sea dirigida al verdadero Dios. Quizás nosotros, cuando escuchamos sermones como estos, donde se nos invita a adorar a Dios, estamos en nuestras sillas y estamos muy cómodos. Incluso el hecho de la demanda de adorar a Dios no nos incomoda para nada. Y esto quizás porque consideramos de que es lo que estamos haciendo. Yo me estoy congregando. Yo voy todos los domingos a la iglesia. Yo cada vez que salgo de la casa me acuerdo de Dios y le encomiendo a Él mi camino. Y quizás no puede poner todas estas cosas sobre la mesa y decir, yo estoy alabando a Dios. Y como yo meditaba con mi familia, yo digo, wow, es impresionante, pero cada salmo nos llama nuevamente y reiteradas veces a que alabemos al Señor. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con nuestra vida como iglesia, como pueblo de Dios?
Quizá lo que está sucediendo, hermano, es que lo que consideramos que es adoración a Dios, Dios dice, eso no es adoración. Porque si Dios pide algo, es porque no se está haciendo, no se le está dando. Y es que lo que muestra la palabra es que aquel que es orgulloso realmente no se considera orgulloso, se considera humilde. Igualmente en nuestro corazón, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a que siendo idólatras no veamos que lo somos. ¿Recuerdan lo que se dijo al principio? Somos adoradores. O sea que no hay un momento o un punto neutro en nuestras vidas donde nosotros vamos a dejar de adorar. No. Un hombre del Señor decía que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y que cuando se quita a uno, otro toma su lugar. Exactamente eso es la realidad de nuestra vida. Quizás muchos de nosotros nos hemos engañado a nosotros mismos, pensando de que Dios está ocupando el lugar que se merece en nosotros. Por cierto, esto es algo que el pueblo de Dios, Israel, concurría y caía muchísimo en la idolatría, tanto externa como interna. Porque incluso cuando el pueblo de Israel no tenía esos altares físicos entre ellos, ¿Dios qué decía? Dios decía, aún han guardado estos dioses. Ya no de manera física, literal, un yeso, sino en sus corazones. Una vez un misionero dice que él fue al norte de la India, y de manera específica al norte de la India es un lugar donde hay mucha idolatría. Hay tanta idolatría que en cada esquina se puede ver un yeso o un ídolo bastante grande. Y este hombre decía, yo cuando estaba en esta región de la India, mi corazón se llenaba de indignación a ver cómo las personas se inclinaban, le servían, incluso dejaban de comer para ofrecerle comida a estos yesos. Dice que él veía cómo jóvenes, incluso hasta muchachas, comprometían su vida, no tenían una vida social, no tenían incluso un matrimonio, por rendirle adoración a esos yesos. Y él decía que sentía una indignación. Y él decía, cuán engañados están ellos. Dijo que una vez vio un rito de estos, un gran altar, y él dice que él salió corriendo de ese lugar, lleno de mucha indignación. Y por un momento pensó lo que aquel fariseo pensó cuando oraba frente al publicano. Y pensó fue, gracias Señor, porque yo no soy como ellos. Porque yo he entendido a quién debo adorar realmente. Pero él dice que en ese preciso momento recordó de que él también tenía esa misma tendencia pecaminosa. Él entendió que de la misma manera como de manera externa estos hombres mostraban idolatría, de la misma manera él concurría y caía en el mismo pecado cada día. Quizás uno puede ver eso y decir, wow, pero él tiene ídolos en su casa y no estoy de acuerdo con eso. Pero quizás él los tenga en su casa, pero tú los tienes en tu corazón, en tu vida. Y es que la tendencia pecaminosa, cuando el pecado entró a nuestra vida, ¿sabe qué sucede? Las cosas lícitas, como es el trabajo, como es el matrimonio, como es el tener una familia, como el tener un objeto, quizás un carro o un vehículo, cosas lícitas, siendo buenas, se vuelven malas. ¿Por qué razón? Porque quizás tu casa, tu trabajo y muchísimas otras cosas han tomado el lugar que Dios solamente se merece. Recuerdan, adoración también es igual a servicio. Y si tu trabajo te da identidad, si tu trabajo o tu hogar te da identidad, si tú sientes que tu trabajo o tu familia es la que realmente te llena o te satisface, ¿sabe qué es eso? Eso es idolatría. Eso es tener altares en el corazón.
Pero aún así, entendiendo y comprendiendo esto, nos negamos a darnos cuenta de ello. No sé si a usted le ocurrió quizás que usted va caminando, usted quiere ver algo. Quizás es un negocio donde hay muchas ofertas. Usted va caminando y quiere ver cuáles son las ofertas que hay en el día. Pero pasan personas. Y quizás usted no puede ver muy bien. Y usted dice, pero es que no veo el precio, quiero verlo. Se para, se acomoda. Una persona se pone frente suyo y usted ¿qué? No puede ver. No se le permite ver. Bueno, la idolatría en el corazón es algo tan serio que hace el mismo efecto. La idolatría en el corazón, el adorar a otros dioses y no adorar al verdadero Dios, también cambia nuestra forma de ver la vida. Ella estorba y no nos permite ver con claridad lo que realmente se debe hacer con las cosas que nos rodean. Por esa razón, si nuestra forma de ver las cosas cambia, también cambiará nuestra forma de vivir. Debemos darnos cuenta de que la manera en cómo vivimos y andamos no es una cuestión de hábitos, no es una cuestión de costumbres, es una cuestión del corazón. Y si hay idolatría en nuestros corazones, eso cambiará de manera radical la forma como vivimos y andamos, incluso a quién le dedicamos nuestra devoción, nuestro servicio, nuestro tiempo, nuestra dedicación. Por esa razón la resolución que quizás se puede ver en este pasaje es que siempre debemos ver lo que nos rodea como medios y no como un fin. Nuestro trabajo, nuestra familia, todas las cosas que nos rodean deben verse como medios. ¿Pero medios de qué? Deben verse como medios ¿para qué? Para alabar y glorificar el nombre del Señor. Esto habla de que la idea o el conocimiento de que existe un Dios debe influenciar de manera completa mi vida. La manera como te relacionas, la manera como vives, la manera como trabajas, la manera como crías a tus hijos. La realidad de este Dios debe influenciar en todas las áreas. No sé si usted ha escuchado a alguien que se dice ser cristiano y él va a una iglesia, pero luego en su trabajo es un desordenado, irresponsable. Quizás alguien puede decir, pero ¿por qué tú eres así? Y él dice, no, pero es que yo soy cristiano, pero mi trabajo es el trabajo, mi hogar es mi hogar, pero todo, absolutamente todo, debe ser un medio por el cual honremos y glorifiquemos el nombre del Señor. Y aquí la idea que siempre se muestra en el pasaje, que debemos alabar al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. ¿Y por qué no ver las cosas como un fin? Porque el fin siempre debe ser la gloria de Dios. Pero tristemente el hombre en su condición ve en el trabajo, en su familia, su identidad, su persona, su satisfacción y su todo. Y como dije al principio, la tendencia pecaminosa es exactamente esta: el adorar y exaltar no al Creador, sino a la creación. Pero hay otra resolución, y es que debemos recordarnos a nosotros mismos en todo tiempo quién es digno de alabanza. Si sabemos que por naturaleza adoramos a la creación y no al Creador, entonces debemos decir siempre a nuestro ser interior: alaba al Señor.